¿Cómo era usted antes? ¿Cómo era su vida antes? Bueno, mi vida era un fracaso. Directamente no tenía vida. Yo comencé con muchos traumas a los 3 años de edad, cuando mis padres se separaron. Y ahí yo comencé a tener tristeza, angustia y ya tenía como depresión. Entonces yo siempre quería que mi familia estuviera unida, pero no era posible. Entonces a raíz de eso me fui guardando todo lo que yo veía, ya tenía acceso a lo que es pornografía desde chica y a los 6, 7 años sufrí un abuso. No sexual, pero fue un abuso de manoseos por un familiar directo, el cual él me pagaba. Entonces era como que yo no podía hablar lo que estaba pasando porque yo me sentía culpable de eso. Entonces yo me sentía como cómplice. Y así fui creciendo y me fui haciendo más rebelde a mis papás. Y a los 11, 10 años yo comencé a conocer lo que es la noche, la calle, la mala junta. Comencé a fumar cigarrillo, comencé a probar lo que es la marihuana, la cocaína, todo tipo de drogas, pastillas, fana, todo eso. Y tenía otros vicios también. Comencé con los vicios de que lo que es la masturbación, ya tenía el vicio de la pornografía, entonces era como que necesitaba eso. Yo cada vez que hacía eso era como que satisfacía lo que yo necesitaba, estaba como vacía. Esto me llenaba, me atraía mucho. No me gustaba hacerlo porque cuando yo era consciente de lo que estaba pasando sentía asco, pero lo hacía repetidas veces, entonces no podía salir de eso. Y pocos años después, en mi adolescencia, a los 15, 16, ya me involucré con lo que es delincuencia, comencé a tener otro tipo de amistades más fuertes, porque me relacionaba con traficantes, con delincuentes y hasta con personas que se prostituían. Y ahí yo conocí lo que es la prostitución. Entonces, una vida de drogas, de prostitución, de pornografía. ¿Y tú imaginabas poder salir desta vida? ¿Imaginabas que un día saldría de esa situación? ¿O pensabas que ibas a morir así? No, ni yo creía. Yo quería morir, pero no porque yo quería quitarme la vida, sino en el sentido de que yo quería otra vida, pero no sabía cómo hacer. Yo miraba personas así normal, que tenían su familia, que tenían sus hijos, y yo quería este tipo de vida, pero no lo lograba. Yo me veía un caso perdido, incluso en mi barrio yo era el caso perdido. Mis padres, mi familia se alejaron de mí porque tenían miedo de mí misma. Yo era muy agresiva, muy violenta. No tenía solución a los ojos. Para mis ojos, para mí yo no me veía un cambio. Não veía una salida, ¿no? No, Pensabas que terminarías así. sí. ¿Y tuviste depresión también? Tuve depresión, lloraba constantemente, pensaba todo el tiempo en morirme. Tuve muchos intentos de suicidio, que los que más recuerdo pasaron 10 sobredosis, más de 10 sobredosis tuve. Intenté quitarme la vida también tirándome debajo de un auto y no lo conseguí. Y el último, que fue cuando yo llegué a la Iglesia Universal, fue con un disparo en el estómago. ¿Cómo fue eso? Ahí yo estaba consumiendo toda la noche con una amistad y tenía un arma con la que yo salía a robar. Entonces yo entré en una crisis de nervio por toda la situación que estaba pasando en la familia, en la vida sentimental y en todas las áreas. Tenía dolor de cabeza constante, veía sombras, oía voces. Entonces estaba muy atormentada. Y yo escuchaba una voz que me decía que me matara porque ya no había salida para mí. Que nadie buscaba que yo cambiara, que no había forma. Entonces yo agarré el arma y me apunté en la cabeza y disparé, pero la bala no salió. El segundo intento fue en la boca. Yo coloqué el arma en mi boca y también disparé, pero la bala no salió. Y el último intento fue en el estómago. Y ahí yo sentía dos voces ya, era como una más fuerte que lo hiciera y otra que no, que había una salida. Pero yo daba más oído a la voz más fuerte. Entonces yo disparé y la bala sí salió ahí. Ahí entró ya mi familia, mi hermana, y me llevaron a la emergencia.
Yo me acuerdo todo el trayecto desde mi casa hasta la emergencia, yo veía como una película todo lo que en mi vida había pasado. Fue muy fuerte. Yo cuando llegué a la guardia perdí el conocimiento y me desperté después de casi 3 semanas, casi un mes. Estuve en coma y cuando yo me desperté no podía creer que no había logrado lo que yo quería. Así que después que me dieron de alta yo continué con la misma vida. Continué así una semana más en la droga. Yo misma así con la operación reciente continuaba consumiendo porque no quería seguir viviendo. Bueno, a través de esa invitación que mi hermana me hizo, yo llegué así y comencé a participar de las cadenas y a obedecer todo lo que se estaba hablando. Me costó mucho porque yo venía de todo lo contrario, entonces me costaba mucho obedecer, pero yo venía con droga en el bolsillo, con marihuana, con todo, y yo salía de la iglesia y continuaba consumiendo, hasta que un día, como quien dice, me cayó la ficha, que comenzaron a hablar sobre la salvación. Y ahí yo, fue como un clic que tuve, ahí yo entré en conciencia y ahí yo comencé a luchar por mi liberación, aprendí a usar la fe porque no sabía que había una fe y poco a poco se fue cambiando todo lo que yo tenía malo. Todo foi cambiando pouco a pouco. Poco a poco. Você participou em alguma hogueira santa, na campanha de Israel? Você hizo su sacrificio alguna vez? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que oí del sacrificio, el pastor dijo, usted tiene que colocar toda su vida en el altar, en ese sobre tiene que estar su sangre. Fue muy loco ese día, porque yo inconscientemente yo pensé así, ¿cómo? Yo me tengo que cortar para que hubiese sangre en mi sobre, ¿cómo es eso? Y ahí yo después de poco fui entendiendo que era el todo de la persona. Y ahí yo vendí lo poco que tenía, porque así como yo vendía cosas antes para drogarme, para consumir, yo no puse límites ahí. Yo vendí las pocas pertenencias que yo tenía y coloqué en el altar. Y así Dios fue honrando mi fe, ¿no es cierto? Comencé a ser fiel con Dios, aprendí lo que es ser fiel con Dios, no solo en lo material, ¿no? Porque en todo, a obedecer su palabra. Y comencé a ser fiel diezmista y Dios fui abriendo también las puertas. No tuve necesidad de prostituirme para tener lo que yo quería, sino que a través de mi fidelidad con Él, yo comencé a tener puertas abiertas, saber lo que era un trabajo, porque yo nunca había trabajado bien y eso era todo para mí. ¿Y cuál fue la clave para el cambio total en su vida? ¿Cuándo eso ocurrió? Que usted pasó de verdad a ser una nueva criatura. Bueno, ahí yo luché por recibir el Espíritu Santo para cambiar. Se hablaba del Espíritu Santo y yo no sabía qué era. Entonces, siempre buscando orientación para saber qué era el Espíritu Santo, porque se hablaba del Espíritu Santo, de que Él cambia la vida de la persona. Entonces yo decía, si Él cambia, yo quiero ese cambio. Y ahí yo aprendí a sacrificarme yo misma, mi voluntad, para hacer la voluntad de Él. Y comencé a buscar el Espíritu Santo con toda mi fuerza. Y gracias a Dios, Él entró en mi vida y cambió todo. Recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y a partir de ahí, nunca más, nada. nunca más. Hoy eres una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Ni yo misma puedo creer, porque a veces yo cuento mi testimonio y es como si yo estuviera hablando de otra persona, porque yo siempre sentía asco de mí misma. Yo no podía mirarme al espejo porque yo sentía asco. Yo me bañaba y yo lloraba porque me sentía culpable, me sentía la peor persona del mundo. Y Dios cambió todo eso. Hoy Él me enseñó a cómo vestirme, me enseñó cómo hablar, me enseñó y me sigue enseñando y yo sigo obedeciendo para qué. ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia? Hace 5 años. 5 años. Firmes. Nueva vida. Nueva vida. Las drogas se Nada. acabaron, la delincuencia Todo. y el deseo de morir. No, para nada, al contrario, lo único que quiero es servirle solamente a Él. Gracias a Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios.